Muy bien, pues, estimada Alejandra y los que nos vayan a ver en la sesión grabada, pues bienvenidos nuevamente a la cuarta sesión. En esta sesión vamos a hablar del informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales. Realmente, bueno, me quise detener o dedicarle una sesión a este texto, ya que pues plantea algunas cosas muy interesantes que pues, nos traen a la actualidad de las ciencias sociales y por lo tanto a la actualidad de la licenciatura en Relaciones Internacionales. El informe ya tiene tiempo que se presentó, ya tiene, si no me equivoco, alrededor de 20, 25 años, si no es que 30. Pero bueno, algunas de las cosas que plantean siguen siendo importantes. Algunas quizá ya están superadas, pero es importante que ustedes como alumnos conozcan ese texto. Yo invito a que lo lean directamente, no se queden solo como que aquí les voy a presentar, sino que lo lean. Uno, porque van a ver de forma resumida cómo se desarrollan las ciencias sociales a partir del siglo XVII, de manera muy resumida. No es un estudio exhaustivo, pero da una idea muy clara. Y la segunda es cómo se desarrollan, pero a partir de 1945, y las ideas, los cuestionamientos, parece que la crítica que empieza a surgir en esos años y que hoy podemos ver. Hoy vemos a veces en foros de debate o inclusive a veces en la televisión, en los noticieros, en muchos lugares, o por ejemplo en la mañanera, ¿no? Que se utilizan ciertas categorías de análisis que previamente no estaban. Por ejemplo, aquí que la mayoría de las estudiantes son mujeres, pues se preguntarán de dónde vienen los estudios feministas o los estudios de la mujer, pues surgen a partir de 1945 como una reacción a las concepciones tradicionales en ciencias sociales. Y elementos, por ejemplo, como el feminismo o los derechos culturales o ciertos tipos de estudio que salen de lo tradicional, surgen en la segunda mitad del siglo XX, al momento en que dentro de las ciencias sociales no se encuentran los espacios adecuados para tratar estos temas. ¿Ah? Entonces, bueno, repito, el informe de la Comisión trata brevemente el desarrollo histórico de las ciencias sociales, luego aborda los procesos y transformaciones que surgen en el mundo a partir de 1945, derivados de la expansión de la infraestructura universitaria a nivel mundial. Perdón. Esto es, el surgimiento de cada vez más universidades en los países. También al tiempo que surgen más instituciones físicas de estudio, de investigación, también hay una transformación de la propia ciencia, no solo de las ciencias sociales, sino de las ciencias fácticas, las ciencias naturales, donde los valores previos que guiaban
el trabajo científico, empiezan a transformarse debido a las nuevas observaciones. Esto es, los científicos de la física, de la biología, comienzan a darse cuenta a través de los estudios, la observación, puesto que el mundo que observan ya no es tan simple, no es tan fácil de abordar con las herramientas que habían estado utilizando hasta ese momento y desde el siglo XVII. En ese sentido, las ciencias comienzan también, las ciencias fácticas, las ciencias naturales, comienzan también a mezclarse o a tratar de acercarse a otras disciplinas para completar su comprensión del mundo. Esto es interesante porque las ciencias sociales, hasta ese momento al menos, se apoyaban en los mismos presupuestos de las ciencias duras, ¿no? La necesidad de observación directa del fenómeno, de objetividad, etc. Pero cuando estas ciencias fácticas empiezan a cuestionarse esta situación, pues naturalmente las ciencias sociales también tienen que cuestionarse esos procederes, ¿no? Y también a lo largo del siglo XX, bueno, de la segunda mitad del siglo XX, surgen cuestionamientos al interior de las propias ciencias sociales respecto a los objetos de estudio, en el sentido de que pareciera que las ciencias muy ensimismadas, esto es que que los objetos de estudio que están tratando de abordar, como la política, por ejemplo, no solo pueden ser explicados a partir de la ciencia política, sino que requieren la comprensión de fenómenos que son propios de otras ciencias, de la economía, de la sociología, inclusive de la biología, de la psicología, etc. Entonces, si bien las facultades o las escuelas continúan con esta división de los campos, en la práctica, los estudiosos, los científicos sociales, ya comienzan a ser más multidisciplinarios o interdisciplinarios, es decir, empiezan a estudiar otros o a abordar las metodologías y a acercarse a los marcos teóricos de las otras ciencias para explicar o para completar la explicación de los fenómenos de su propio campo de estudio. Surgen también cuestionamientos por ejemplo, al eurocentrismo de las ciencias sociales. Cuestionamientos a las ideas de progreso como sinónimo, o a la tecnología más bien como sinónimo de progreso. Previo a 1945, pues se pensaba que el progreso, que la forma de ser en el mundo europeo o occidental era el destino o el resultado natural de los procesos sociales. Entonces, eventualmente, el resto del mundo se dirigiría hacia formas, si no es que idénticas, al menos muy similares a las formas de organización occidentales. Llámese democracia, liberalismo, libre mercado, etc.
Y se colocaba a Europa como, pues, el objetivo o la cumbre, la cima de la civilización. Naturalmente, la Segunda Guerra Mundial, pues, demostró que eso estaba muy lejos de ser cierto, ya que el conflicto se vivió principalmente ahí. Y además, una de las cuestiones más eh, ejemplares en el sentido de, como ejemplo, de que Europa no era esa cumbre de progreso y desarrollo y civilización, fue que, pues básicamente, en el Holocausto, eh, pues toda esa técnica, toda esa sistematización se utilizó con el único fin de exterminar, bueno, a los judíos, pero no solo a los judíos, a cualquier persona que fuera contraria a las ideas del nazismo, ¿no? O que no encajara en las ideas del nazismo. Entonces, pues realmente eso habla no de una cumbre civilizatoria, sino realmente de, pues, serios problemas al interior de esa sociedad, ¿no? Lo cual trajo estos cuestionamientos. Y también aquí me parece muy interesante anotar que el desarrollo de la física cuántica tuvo tanto de la física cuántica como de la teoría de la relatividad, ¿no? Tuvieron o tienen a la fecha gran influencia en el pensamiento. Pero es muy curioso que en el desarrollo de las ciencias sociales, la física cuántica no tuviera también una influencia muy particular a la hora de apoyar la idea o sustentar la idea de que el fenómeno observado es influenciado por el que observa, ¿no? ¿Qué significa? Digo, yo no soy experto en física, pero lo que he estudiado y lo que he visto en videos de YouTube y varias fuentes sobre la física cuántica, es que más o menos una de las cuestiones por las cuales se soportó mucho esta teoría es porque a la hora de que los científicos observaban cómo se comportaban los electrones, se dieron cuenta que cuando ellos veían físicamente los fenómenos, estos se comportaban de una distinta manera. Ajá. Es complejo de entender y menos si no, yo no soy físico, no puedo explicarlo con todos sus detalles, pero sí es una cuestión fascinante, porque el científico que observa el comportamiento de los electrones incide en el comportamiento de esos electrones. Y estamos hablando ya no de una cuestión social, es física, física de la más pura y dura que hay. Eso trajo una revolución en el pensamiento científico, por supuesto. O sea, ¿cómo era posible esto? A lo mejor recuerdan o han visto los memes sobre el gato de Schrödinger, ¿no? Que bueno, en una simplificación dice que no sabemos si el gato está vivo o muerto, solo hasta que abramos la caja. Lo que parecería una cuestión medio, eh, pues, intuitiva, ¿no? Si quieres saber algo, tienes que observarlo. Pero el hecho de que lo observen, o sea, no significa que lo que hay ahí dentro de la caja sea lo que siempre está sucediendo. Ajá. Esto es decir, esto en otras palabras significa que la observación o la medición del que mide afecta lo medido o afecta lo observado. Eh, Esto pues incide directamente en todas las concepciones de objetividad de la ciencia. Bueno, en el texto también se
tratan algunas cuestiones teórico-metodológicas sí, propias de la educación, ¿no? Y finaliza señalando cómo se debe estructurar la ciencia, que bueno, ahorita vamos a ver este resto de cosas. Entonces, la tesis principal, a partir de todos estos cambios, tanto en la estructura física de las universidades, el crecimiento, etc., el cambio en las actividades o la transformación de los científicos, como los cambios de paradigmas, ¿no?, de observaciones científicas, señalan que la división, digo, a ojos de la comisión, ¿no?, que la división tradicional entre ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades ya no es tan evidente en el ámbito universitario, ¿no? Y, bueno, proponen o más que nada también reflexionan que las ciencias sociales pueden ser un potencial sitio en el que estos tres grandes campos puedan tener una reconciliación. Pero antes de tratar eso, señalan que hay ciertas consideraciones que hacer al interior de las ciencias sociales. Un segundo. Bueno, en el texto, como ya expliqué, se muestra el desarrollo histórico de las ciencias sociales, los procesos ocurridos a partir de 1945 y la elucidación de una serie de cuestiones intelectuales básicas en el debate contemporáneo de las ciencias sociales. Y su conclusión es de qué manera es posible reestructurar las ciencias sociales a la luz de la historia y estos debates. La pregunta que ellos quieren responder es, ¿qué hacer para abrir y reestructurar las ciencias sociales tras las transformaciones sociales, científicas, globales de la segunda mitad del siglo XX? Básicamente es como ese es su planteamiento. Y su tesis es la que ya les mencionaba. A partir de 1945, la división entre ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades ya no es tan evidente. Las ciencias sociales ahora son un espacio potencial en el que se pueden reconciliar los conocimientos de las ciencias naturales y de las humanidades. Antes de 1945 esto era como, pues, impensable, ¿no? Los científicos duros eran como, pues, nosotros somos la ciencia y somos el conocimiento más válido y somos objetivos y todo lo demás es filosofía, es hasta religión y no tiene fundamento más que la subjetividad del individuo, y de ahí no es válido universalmente. Repito, después de 1955 esto es inclusive cuestionado por los propios científicos naturales. Bueno, se plantean dos problemas. El primero es organizacional, en el sentido de que, pues, ¿cómo organizamos en el espacio de educación, en las universidades, en los centros de estudio, el conocimiento? Si el mismo conocimiento o las áreas de conocimiento, si este conocimiento se está difuminando. Y esta pregunta no solo es en los elementos más básicos de la organización, sino también inclusive al nivel macro, o sea, al nivel de facultades. Por ejemplo, aquí la facultad, la UNAM tiene varias facultades, ¿no? La facultad de Filosofía y Letras, la facultad de Ciencias, la facultad de
eh, ciencias políticas y sociales, pero, o sea, estos son grandes estructuras burocráticas, vamos a decirlo, o de organización del conocimiento, pero si estamos viendo que ahora los científicos sociales están recurriendo a la biología, ¿no?, para explicar ciertos fenómenos de su objeto de estudio, de su campo de estudio, y que los químicos están también acudiendo a, por ejemplo, los historiadores del arte para comprender también ciertos fenómenos de la química o viceversa, ¿no? Es muy interesante. Yo sí he visto algunas exposiciones de arte en los que el centro de la exposición no es del artista ni nada, es los métodos de elaboración de las pinturas, ¿no? O sea, de los pigmentos. Y por qué se conservan, por ejemplo, mejor en el lienzo. Esto requiere una investigación química, física, ¿no?, de los elementos que componen una pintura. Y esto es llevado a los museos de arte. Entonces, si todas estas formas de aprender la realidad se están entrelazando, ¿cómo podemos mantener, o sea, es válido mantenerlas todavía separadas en estas macroestructuras? Sí, sí, bueno, pues se quedan así, ¿no? Pero si no, ¿cómo podemos organizarnos de manera más adecuada a nivel estructural, ¿no? A nivel burocrático? El segundo problema, bueno, ese es el primer problema. El segundo problema eh, es pues la expansión de universidades o de instituciones de educación superior que no se dedican específicamente a la investigación científica. Esto, por ejemplo, es muy evidente aquí en México, que vemos universidades de todo tipo, privadas, universidades estatito, universidad de no sé qué, universidad de no sé cuánto, pero que digamos que son centros de enseñanza, más no centros de investigación. Y el espíritu tradicional de las universidades era más bien ser centros de investigación, en los que además se daba enseñanza, ¿no? Es decir, pues estaba el investigador y mostraba sus hallazgos al público estudiantil o a los que asistían también para estudiar el fenómeno, para comprender. Pero esto ya no es así. El crecimiento y la expansión a nivel mundial de la idea de universidad como centro de enseñanza ha sido más fuerte que la universidad como centro de investigación. Otro ejemplo, por ejemplo, les voy a poner. Dice que la UNAM es la mejor universidad de México en los rankings mundiales. Pero ¿por qué es la mejor universidad de México? No es tanto por los estudiantes o por las clases que se dan ahí y la forma en que salen preparados los estudiantes. Tiene más que ver con la investigación que se hace en la UNAM. O sea, en los programas, sobre todo de posgrado y doctorado. O sea, para ciertos rankings mundiales, para los serios, de hecho, eso es lo que importa. ¿Cuánta producción científica hay? ¿Cuántos
artículos, cuántas revistas, cuántas publicaciones de libros, la participación de los científicos en conferencias, coloquios, y bueno, de esto me refiero a todo tipo de científicos, o todo tipo de estudiosos, desde las ciencias sociales, las duras, las humanidades, etc. Esto es lo que hace a la UNAM la mejor universidad de México, no la educación a nivel licenciatura. Y lo puedo decir empíricamente, porque en mi experiencia, yo estudié en la UNAM, o tenía profesores muy buenos, o tenía profesores muy malos, defender, o sea, pésimo, para llorar. Pero es lo que hace la UNAM, pues, peculiar. El otro ejemplo, por ejemplo, el TEC de Monterrey, en algunos rankings la ponen como la mejor universidad de México. Y esto es porque dentro de sus criterios está la preparación de los alumnos y cómo son o qué tan fácilmente son contratados en la fuerza laboral. Yo no sabré decirles que también preparados salen los alumnos de TEC en comparación a otras universidades, porque conozco pocos alumnos del TEC. Sin embargo, no son malos los que conozco para nada, son malos estudiantes, pero sí son más fácilmente contratados por toda una serie de una red, ¿no? De apoyos institucionales, de apoyos corporativos se llaman, ¿no? O sea, vaya, cuando entras al TEC, ya perteneces al TEC, y como el TEC de Monterrey está muy vinculado con empresas, porque también tienen alumnos o programas de estudio con el TEC y de cooperación, pues se hace una red corporativa donde un alumno del TEC puede acceder rápidamente a un empleo. No dudo que estén bien preparados los alumnos de universidades privadas, pero sí dudo de su capacidad de investigación científica. Porque una cosa, y eso me gustaría que lo reflexionaran después de esta clase y a lo largo también del curso, una cosa es que yo lea un libro y me aprenda lo que dice de memoria, y otra cosa es que yo cuestione lo que el libro dice. Una cosa es que yo lea un libro y acepte lo que dice, y otra cosa es que yo lea ese libro y me cuestione a mí mismo más sobre el fenómeno y decida ir a leer otros libros para ampliar mi conocimiento y sacar otras conclusiones. Esa es la diferencia entre inclusive la diferencia entre la educación básica y la educación universitaria, ¿no? Entre la educación con espíritu científico y la educación que solo forma estudiantes para ocupar un puesto, ¿no? O un empleo. Yo creo, bueno, me parece que aquí en la Universidad Rosario Castellanos estamos tratando también de formar futuros estudiosos, o sea, gente que una vez que termina su carrera universitaria, pues sigue estudiando o quiere aprender y quiere hacer también o tratar los problemas de una manera científica, investigando para llegar a una resolución, ¿no? A resolverlos. Y ojalá también ustedes quieran hacer eso. Es un poco ingrato, pero también es bonito trabajar en la investigación. Bueno, ese es el problema organizacional. ¿Ah?
Entonces, bueno, aquí también vemos la otra idea. Dice que la expansión de las universidades a nivel internacional, en términos de instituciones, personal docente y estudiantes, ha conducido a una fuga de las actividades de investigación a niveles más altos del sistema educacional, generando inclusive el surgimiento de estructuras no docentes como los institutos de estudios avanzados. Y sí, no me viene ahorita a la mente alguno, pero sí, ya a veces la investigación, que era propia de las universidades, se lleva a cabo en lugares donde no se dan clases, sino que más bien ahí lo que se hace es eh, pura y sencillamente investigar. Eso, pues, resulta en detrimento, desde mi perspectiva, y creo que también desde la perspectiva de la comisión, de la división social entre los que saben, los que conocen y los que no conocen. ¿No? Porque luego esos institutos de estudios avanzados, pues, mantienen como en privado, no socializan sus resultados de investigación, lo cual pues deja al resto o a la comunidad científica reducida. ¿No? El otro gran sector de los problemas de las ciencias sociales son los problemas teórico-metodológicos. El primero es la relación entre el investigador y la investigación. En contraposición a la idea del científico neutral, hay que considerar que ningún científico puede ser separado de su contexto físico y social. Toda medición modifica la realidad en el intento de registrarla. Bueno, creo que es muy claro, como ya les venía explicando, esta idea de que se puede uno, como científico, poner a analizar un objeto de estudio y creer que no hay, que es objetivo, que yo no estoy influenciado ni influenciando el objeto de estudio, pues resulta cada vez, o bueno, resultaba cada vez más errónea, o no, o más que errónea, pues no se sostiene. Y es un error teórico-metodológico a aproximarse de esa manera a los fenómenos que estudiamos. Siempre el científico tiene, o el estudioso, pues sus prejuicios, tiene el contexto en el que crece, tiene la cultura en la cual se forma. Entonces, sí hay un determinismo social que impacta en la forma en que vemos un problema de investigación. No es lo mismo una persona que a lo mejor ha padecido escasez a lo largo de su vida o situaciones difíciles y que observe un fenómeno de estudio, a una persona que no lo ha hecho, no ha tenido esas carencias y observe ese fenómeno, el mismo fenómeno de estudio. Definitivamente van a llegar a conclusiones en ciertos grados distintas. Ajá. Puede ser que lleguen a conclusiones similares, pero definitivamente va a haber elementos distintos en sus conclusiones producto de la propia experiencia vivida. Entonces, esto siempre es un tema porque cuando nosotros nos vayamos a acercar a un objeto, a un problema de investigación, tenemos que estar conscientes también de nosotros mismos y de nuestras desviaciones intelectuales, de nuestras preferencias. O sea,
tenemos que no solo someter al análisis crítico, al objeto de estudio, sino someternos nosotros mismos a una crítica de decir, bueno, esta conclusión no será que está sesgada por mis prejuicios, mis propios deseos, es más, de mi propio deseo de que la respuesta sea esta. Eso es muy importante a la hora de investigar. La segunda, que bueno, a mí en lo personal me parece hasta complicada de explicarla, pero bueno, vamos a hacer el intento. El segundo problema teórico metodológico es cómo reinsertar el tiempo y el espacio como variables constitutivas internas en el análisis y no meramente como realidades físicas variables dentro de las cuales existe el universo social. Es decir, que las variables tiempo y espacio, como variables socialmente construidas, no sean vistas como fenómenos arbitrarios. Bueno, antes de Einstein, el tiempo y el espacio se veían como cosas separadas y como condiciones eternas de la existencia. Las teorías de Einstein, que han sido confirmadas reiteradamente durante el siglo XX por la observación de cantidad de fenómenos en el universo, pues señala que tiempo y espacio son una misma cosa. Entonces tenemos ahora el concepto de espacio-tiempo y que están determinadas por la relatividad, o más bien hay una relatividad en el espacio-tiempo de los objetos y del observador de los objetos. Esto debido a la influencia que ejerce tanto el movimiento como la masa de los objetos en el espacio-tiempo. Entonces, bueno, si vieron la película Interestelar, se acordarán que estos astronautas están cerca de un hoyo negro, entonces ahí el tiempo, no me acuerdo cuántos, 5 minutos, son 30 años en la Tierra y cosas así. Bueno, esa es la relatividad del espacio-tiempo. O sea, un espacio tan masivo como un hoyo negro o como el Sol modifica el espacio-tiempo que está alrededor de él. Entonces, para un observador que se encuentra bajo la influencia de un objeto tan masivo como lo es el Sol o un hoyo negro, el transcurrir del tiempo es distinto para otro que no se encuentra en la misma situación. Bueno, esta concepción es la que ahora debemos tratar de insertar dentro de las ciencias sociales y dejarlo de ver como se veía usualmente, como fenómenos arbitrarios, independientes, en los cuales suceden los eventos, ¿no? Complejo. Imagínate, si ellos lo están planteando como problema, pues es por ello, ¿no? Porque es un problema complejo y es inclusive complejo hasta de explicar, pero bastante interesante. Es como, por ejemplo, la relatividad también
se podría explicar de la siguiente manera. Yo puedo viajar a la galaxia de Andrómeda, que está no sé cuántos millones de años luz, y percibir que mi viaje es pues de algunos años, ¿no? O sea, que no es un viaje tan largo. Puedo llegar, estar en la galaxia, explorar la galaxia, pero cuando regrese a la Tierra posiblemente ya haya desaparecido. Ajá. Porque el transcurrir del tiempo es distinto en la Tierra que en la nave espacial que viaja a la galaxia de Andrómeda. Pero esto es teórico, pero más o menos así funciona. El concepto de espacio-tiempo y relatividad. Eh, bueno, ese es un elemento que tenemos que incluir en los análisis de las ciencias sociales. Y el tercer problema teórico-metodológico es cómo superar las separaciones artificiales erigidas en el siglo XIX entre lo político, lo económico y lo social, o lo cultural social. Es un poco la reiteración de lo observado en el análisis que hace la comisión. Ve que pues ahora los estudiosos están o sea, si bien se mantienen dentro de un campo de estudio, en la práctica sus estudios ya están superando esas barreras. Entonces, ellos se preguntan, pues, como gremio, como gremio, se pueden también eliminar esas barreras que todavía existen. Es decir, yo imaginaría que es cómo hacer una ciencia social integradora, que hable de lo político, lo económico y lo social y lo cultural, y tenga validez, tenga un cuerpo teórico quizá sólido. Quizás sea el marxismo, no lo sé. Porque curiosamente el marxismo pues incluye varios análisis, varios niveles de análisis, tanto económico como político como social. Y bueno, en el desarrollo de su informe consideran que se deben tratar los siguientes puntos antes de responder a la pregunta de cómo reestructurar las ciencias sociales. Uno es debatir la distinción ontológica entre los seres humanos y la naturaleza. El segundo es dejar atrás al Estado como origen o lugar único en el que se pueden llevar a cabo los análisis de la realidad social. Tres es lo que implica la tensión entre lo universal y lo particular. Y cuatro, preguntarse sobre la objetividad a la luz de las nuevas premisas de la ciencia. Sobre el primer punto, ellos plantean que hay que aceptar que el universo es una realidad activa y no autónoma, sujeta al dominio del ser humano. Es decir, que el científico o el estudioso no puede acercarse solamente al estudio de los fenómenos como si fueran estáticos. Hay que poner el acento en que lo que estamos estudiando es complejo, temporal e inestable. Eso tiene implicaciones en el sentido de que las leyes científicas que se puedan
crear o plantear a través de estos estudios, pues pueden llegar a ser temporales, ¿no? Y como tal, pues hay que tomarlas así, ¿no? O sea, no como algo escrito en piedra, sino como algo susceptible de transformación. Eh, bueno, subrayo esta última parte donde dicen reconocer que los principales problemas que enfrenta la sociedad compleja no se pueden resolver descomponiéndolos en pequeñas partes que parecen fáciles de manejar analíticamente, sino más bien abordando estos problemas a los seres humanos y a la naturaleza en toda la complejidad y sus interrelaciones. Pues sí, básicamente es eso, ya no podemos acercarnos con análisis particulares de cada objeto y tratar de luego meterlos, ¿no? Como en el resto de la sociedad o del fenómeno, sino que tenemos que tratar de tener una visión amplia de las formas en que todo afecta al todo, ¿no? De que cada parte está interrelacionada. Bueno, esa es una primera propuesta. La segunda es abandonar el estadocentrismo, por supuesto. Y para la carrera de Relaciones Internacionales eso todavía es más significativo. Porque, bueno, tradicionalmente las ciencias sociales se habían dedicado al estudio de la sociedad dentro del Estado, ¿ah? Dentro de los países, pues. Si había, por ejemplo, como en el caso de las relaciones internacionales, un estudio de fuera del Estado, era más bien entre Estados. ¿Ah? Y rara vez se trataba de observar los fenómenos que eran transnacionales. Entonces, aspectos económicos, sociales o políticos, repito, siempre eran analizados en el marco del Estado, o sea, de que sucedían dentro de esta estructura, usualmente de gobierno, de diferente tipo, ¿no? Pero yo creo que también mucho a partir de la globalización, pues es necesario liberarse, o bueno, para ellos también es liberarse de esa concepción de que los fenómenos ocurren solo dentro del Estado y por lo tanto deben ser analizados en el marco del Estado. No sé si me explico aquí. Si sí, o si no me explico, pueden decírmelo. Mm, Vamos a ver. El estadocentrismo del análisis de la ciencia social tradicional era una simplificación teórica que incluía la suposición de espacios homogéneos y equivalentes, cada uno de los cuales constituía un sistema autónomo que operaba en gran medida por medio de procesos paralelos. ¿No? Esto significa que los científicos sociales, al menos hasta 1945, casi que se pensaban equivalente lo que sucedía en Francia que lo que sucedía en India, por ejemplo, o a lo que se iba a desarrollar en cualquier parte del mundo. Esto por tal en el marco de esta estructura social que llamamos Estado, o que podemos traspolar a país. Pero, pues no es así. Hay fenómenos sociales, económicos, políticos que trascienden
estructura del Estado, o sea que no se pueden analizar dentro del marco que sucedan dentro de un Estado o en las relaciones entre Estados. Por ejemplo, el tema hoy muy interesante y terrible de Palestina, Israel. Y el hecho de que hay un conjunto, un grupo de barcos que se llama la flotilla Sumo, que está compuesta por ciudadanos de varios países del mundo y que están llevando ayuda humanitaria a una entidad o más bien a un grupo de población, a una población que está siendo masacrada por un Estado. O sea, todo esto está ocurriendo, ni siquiera está ocurriendo en el marco de las relaciones internacionales. Es un fenómeno social global. Tratemos de desmenuzarlo un poco. Tenemos a Israel, que definitivamente es un Estado, es un país. Y tenemos a Palestina, que en términos reales no es un Estado porque no tiene la capacidad de nada. Jurídicamente se está tratando de vincular a la población de origen palestino a una entidad geográfica, jurídica llamada Estado, pero en la realidad los palestinos no tienen nada. Ahora que terriblemente los palestinos viven en una situación de opresión por parte del Estado de Israel. Sí tratan de construir sus instituciones, están tratando de construir o trataban de construir pues ciudades, poblados. Hoy, al día de hoy, pues las imágenes de la Franja de Gaza se muestra como pues que está totalmente destrozado, ¿no? Entonces, un grupo de ciudadanos del mundo se organiza para llevar ayuda humanitaria sin la cooperación de ninguna clase de estructura gubernamental detrás. Ay, medio España salió, pero realmente no les dio ningún apoyo real. Y tratan de llevar, o sea, este grupo de personas trata de llevar ayuda a una población que está totalmente desamparada, porque no hay apoyo a los palestinos. Lo único lo que tenían era estas agencias de la ONU, que ya también fueron eh, como prohibidas por Israel. Entonces, es un fenómeno que sucede en el mundo y está totalmente fuera de los márgenes de las fronteras, fuera de cualquier autoridad gubernamental, sea local, sea federal, o sea, no está ahí participando ningún Estado, ¿no? Entonces es un fenómeno que sucede en el mundo fuera del marco del Estado y no es el único. La migración es un fenómeno que atraviesa los estados y ocurre fuera del estado al mismo tiempo. El comercio internacional de alguna manera se ha expandido tanto que ya la economía no solo se analiza entre estados, sino se analiza las capacidades ya de empresas, ¿no? O de conglomerados, corporaciones a nivel mundial. Por ejemplo, los grandes fondos de inversión como BlackRock son completamente, están
a veces se puede pensar hasta por encima de la autoridad de cualquier Estado y tienen la capacidad de destruir economías o de dictar o influir en políticas de los Estados y son entidades que están, eh, ¿cómo decirlo? No son elegidas, no tienen una sede o varias sedes en diferentes países, lo cual pues digamos que no hay una autoridad que esté por encima de ellas a nivel global o una regulación global para ellas. Entonces son fenómenos que pues surgen o están totalmente fuera del Estado y por ello pues el Estado como categoría de análisis ya no es suficiente. En ese sentido, señalan que el estudio de procesos económicos, culturales y sociales requiere una comprensión de los mecanismos del Estado, más no la suposición de que el Estado es la frontera natural o la más importante de la acción social. Creo que esta idea es una de las que más se ha superado en los últimos años. El universalismo pluralista es otra propuesta. Se preguntan cómo tomar en serio en la ciencia social una pluralidad de visiones del mundo sin perder el sentido de que existe la posibilidad de conocer y realizar escalas de valores que puedan efectivamente ser comunes o llegar a ser comunes a toda la humanidad. Esto es, muchas veces la ciencia social, sobre todo la ciencia social practicada en Occidente, pues tomaba como universal los conocimientos que producían. Por ejemplo, la idea de progreso, o la idea de, regresando un poco atrás, la idea de Estado, o sea, era como el resultado natural, universal del desarrollo o del devenir de la sociedad. Y ese era el conocimiento que presentaban como válido y como universal y aplicable a todos, a toda la sociedad humana. Y no obstante, pues esto resulta cada vez más difícil de sostener, por lo cual es necesario acudir a nuevas concepciones de la ciencia, en las cuales se incluya no solo una percepción occidental, sino pues la mayor cantidad de percepciones. La dificultad radica en ajustar esas percepciones, esas concepciones del mundo, de manera de que efectivamente sean universales. Y hay pues una gran dificultad. Pero lo que ellos plantean es eh, pues que hay que reconocer la multiplicidad de culturas y abrir las ciencias sociales hacia la investigación de pues una mayor cantidad de fenómenos y no descartarlos por sí mismos o porque parezca que no tienen una aplicabilidad en el conjunto del conocimiento. También cuestiones complejas, pero se tienen que estudiar. Sobre la objetividad, ellos que plantean, ellos reconocen que ya debe estar superada la idea de que el científico, el estudioso, está fuera del objeto de estudio. ¿Ah? Señalan definitivamente que no hay la posibilidad de neutralidad de ningún estudioso. Eso, bueno, sí, yo también
lo adopto, ¿no? Pues creo que todos debemos adoptarlo, no podemos extraernos del mundo para estudiarlo, nos toca estudiarlo desde dentro y ser conscientes de ello. No obstante, la comisión dice que no, eso no significa que la objetividad sea imposible. ¿Ah? Señala que la objetividad puede ser vista como el resultado del aprendizaje humano, que representa la atención del estudio y la evidencia de que es posible. Los estudiosos intentan convencerse mutuamente de la validez de sus hallazgos y de sus interpretaciones. Apelan al hecho de que han utilizado métodos replicables por otros, métodos cuyos detalles presentan abiertamente, esto es importante, abiertamente a los demás y apelan a la coherencia y utilidad de sus interpretaciones para explicar la mayor cantidad de datos disponibles. Explicaciones que se presentan al juicio intersubjetivo de todos los que practican la investigación o piensan sistemáticamente sobre el asunto de que se trata. Esto significa que, como hablábamos un poco al principio del curso, sobre qué es la ciencia, el método científico, etc., para llegar o acercarnos a la objetividad, lo primero es reconocer que hay la posibilidad de que nuestros prejuicios, nuestra subjetividad impacten en el objeto de estudio. Pero a la hora de hacer la investigación, debemos tratar de ser lo más rigurosos posibles en nuestras observaciones y es necesario compartirlas para el contraste con otros estudiosos que puedan detectar aquello que nosotros quizá por vicio, por prejuicio, por cansancio, no podemos detectar y aceptarlo como tal, ¿no? O sea, en un debate abierto de los resultados de la investigación dentro de la comunidad que estudia el mismo fenómeno que nosotros. De esa manera, o sea, socializando el conocimiento, sometiéndolo a la crítica rigurosa, tanto propia como de los otros, es la única forma en que se puede alcanzar la objetividad o cierto grado de objetividad. A mí me gusta pensar que la ciencia no es objetiva, está influenciada por las subjetividades, por los, como decíamos, por los entornos, por las tradiciones, por todo. La ciencia no es objetiva, pero la ciencia sí trata de llegar a la objetividad. Digamos que es como un ideal, la objetividad al que hay que acercarse. Es como en el sistema de justicia. La justicia no se alcanza, es un ideal. La justicia concebida como lo que por derecho le corresponde a cada quien es inalcanzable porque una vez que una persona es agraviada, el agravio no va a dejar de existir. Por lo tanto, aunque se castiga al culpable, se dice, bueno, se obtuvo justicia. Pues no, porque, o sea, sí hay la sanción, hay la intención de hacer justicia, se trata de alcanzar la justicia, pero al final el agravio sucedió y nunca será borrado. ¿Ah? La libertad en la sociedad, la libertad es un ideal, no somos libres. Tratamos de ser libres, ¿sí? Pero tan solo el hecho de que necesitemos alimentarnos
constriñe, ¿no? Limita nuestra libertad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero dormir todo el día y así ejercer mi libertad, pero me tengo que levantar para venir a darles clase, lo cual me hace muy feliz, por supuesto, eh, pero ya no puedo hacer lo que quiero, ¿no? Y una vez que termine la clase, tengo que ir a comprar mi comida para comer, porque si no, como me muero. Y biológicamente, eh, mi cuerpo me pide comida. Lo raro sería que no me pidiera comida. Entonces, soy esclavo de mis propias condiciones biológicas. Entonces, pues, ahí la libertad se difumina. Entonces, ¿qué se vuelve? Pues un ideal, algo que quiero alcanzar, ¿no? A lo mejor, si me gano la lotería, puedo pagarle a alguien para que haga todo lo que yo no quiero hacer, y me haga de comer, me atienda, eh, y a lo mejor ahí me acerqué, soy más libre porque puedo ahora sí hacer lo que quiera. Lo curioso es que ahora soy dependiente de alguien que hace las cosas por mí. Entonces, libertad, justicia, objetividad son ideales, ideales a los que queremos llegar, pero siempre se alejan porque son imposibles en sí mismos. Entonces, el hecho de que no se puede alcanzar la justicia, la libertad o la objetividad no significa que no tratemos de hacerlo. Siempre tenemos que estar en busca de una sociedad más justa, siempre tenemos que estar en busca de mayor libertad, por supuesto una libertad que no afecte la libertad de los otros. Y en la ciencia, pues tenemos que estar en busca de mayor objetividad, ¿no? Porque eso, pues, ayudará a librar el conocimiento de los vicios subjetivos. Y bueno, eso es todo del informe de la comisión. Nuevamente, yo invito a leer el texto. No es largo, no es difícil y es muy interesante. Seguramente les va a ayudar mucho para esta materia y toda la carrera. Y pues con eso terminamos la presentación. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Sí, ¿verdad? Dime. Sí, maestro, sobre el podcast, para que nos explicara un poquito por El podcast, sí, es la tarea auténtica. Miren, si se meten a la plataforma, eh, digo, no, pues un podcast es básicamente un audio, ¿no? Grabado. Ustedes hablan sobre el tema, pero en lugar de hacerlo en video o lo que sea, pues realmente es grabar el audio y compartirlo. A lo mejor pueden, mm, no sé, practicar un poco en el sentido de dar una bienvenida. Hola, me llamo Rodrigo, los invito a mi podcast sobre la metodología de las ciencias sociales, eh, que me parece que es sobre metodología, ¿verdad? Y ya, ahora digo, se proponen ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas plataformas para hacerlo, pero también lo pueden hacer en en el mismo foro, por ejemplo. Déjenme abrir esta cosa, ¿cómo se llama? El sitio. Denme un segundo. Tengo que abrir otra ventana.
Bueno, les voy a compartir la pantalla. Nada. Eh, ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya. Sí. Chequen si tienen esto. Mm, Si no lo tienen, me avisan. O sea, es que en los foros hay una forma de grabar audio. Ajá. Mm, ocho, perdón. Esa es la tarea técnica. Un podcast pensado para la metodología. Ujú. Indicaciones. Elabora un podcast en aplicaciones desarrolladas por VoiceMaker Banana, Speakers Audacity, o en el que sea de tu conveniencia, con mínimo 5 minutos de duración, que explique la manera en la que empleas los enfoques metodológicos en relación a la solución del incidente crítico. Bueno, los enfoques metodológicos todavía no los vemos, los vamos a ver la próxima clase. Debíamos haberlo visto esta, o al menos empezar a verlos, pero me pareció muy importante tratar este tema de los resultados del informe de la comisión. Pero no se preocupen, realmente no es tan complicado, pero bueno, para que ya lo vayan pensando. Y también con la información que se maneja en el contenido nuclear, pueden ir construyendo su foro. Adecuada definición conceptual basada en la lectura de las fuentes de análisis. Que identifique y clasifica los grupos en los que se ajuste la población de atención. Registra las fuentes de análisis, incluye referencias textuales, guarda atracciones y nomenclatura. Mm, Miren, digo, yo tampoco utilizo estas plataformas para hacer podcast, pero una de dos, o pueden grabar un audio en su celular y tratar de, pues sí, grabarlo, lo descargan en su computadora o si trabajan desde su celular, lo pueden enviar, ¿no? A la plataforma. O hay otra, otra aplicación de la cual no me acuerdo, la verdad. Es pues no sé. No, realmente olvidé esa, ¿cómo se llama esa plataforma? Esa aplicación para hacer podcast que era muy sencilla, que era de Spotify, ¿saben? Eh, sí, no me acuerdo, la verdad. Quizás lo mejor sea eso, investigar las fuentes que aquí les señala, o grabar el audio en su celular
descargarlo en su computadora, poner el título que le señala ahí en las indicaciones y compartirlo en la plataforma. Sí, sí, dime. Lo que pasa es que más bien quería saber cuánto era lo máximo que podría durar, porque ya ve que luego para subirlo al Drive, si es muy pesado, no te lo acepta. Sí, 5 minutos, 5 minutos. Con 5 minutos y más que nada, pues que se cumplen con los criterios aquí de las indicaciones, como es la definición conceptual, la clasificación de los grupos a los que se ajusta la población de atención de incidente crítico, las características que se presentan en el grupo de incidente crítico, culturales, económicas, decisiones políticas. O sea, puede ser una de estas. ¿Ah? No, no, más bien tienen que ser cada una de esas, ¿no? Esta no es o, esta es como una viñeta. O adecua, no. Adecua, identifica y define. Con que tenga estos elementos es suficiente. Pueden, yo recomendaría hacer un guión, o sea, obtener la información y escribir un pequeño guión o así leerlo, ¿no? Eh, puede ser una presentación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Barbosa y bienvenidos, bienvenidas a mi podcast sobre metodología de la investigación. Y bueno, ya empiezan a hablar. Pues la definición conceptual es esta y esta. Los grupos a los que se ajusta la población de atención son estos, estos y estos. Y bueno, ahí pueden pues usar la imaginación y ya. Pues con eso, Gracias, no maestro. sé. ¿Sí? Si les surgen alguna otra duda, pues me pueden preguntar y ya lo investigo también. Mm, Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces la próxima sesión, si ya nos vamos a meter de lleno en la metodología, eh, que básicamente pues es un poco hablar sobre las técnicas de investigación. eh, Vamos a hablar del enfoque cualitativo de investigación en las ciencias sociales. Básicamente la entrevista, la encuesta. Mm, Quizá también demos introducción al enfoque cuantitativo, que son las mediciones numéricas. Mm, Y en la siguiente clase, después de esa, hablaremos de la importancia de las fuentes primarias y secundarias y la utilidad de las fichas de trabajo y notas como herramientas del quehacer científico. Y bueno, si no hay más preguntas, pues podemos ir en paz. Eh, de todos, si surge. ¿Sí, Alejandra? Muchas gracias. No, parece que no hay dudas. Ah, perfecto. Y bueno, reitero nuevamente, si pueden leer el librito, Abrir las ciencias sociales, creo que les puede dar más claridad sobre lo que explicamos hoy y les puede parecer muy interesante. Está en el Drive y
se descarga, ¿no? Rápido. Bueno, pues tengan un buen día y un buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase. Y también recuerden que cualquier duda me la pueden hacer en el mensajero o en correo electrónico. Lo que Ok, sea. maestra, muchas gracias. Muchas De gracias, nada, profe. gracias. Igualmente, bonito fin de semana para todos. Gracias, igual. Gracias. Gracias. Bye bye. Gracias, hasta luego.